Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y bienvenido marzo con M de ¿cómo llegamos aquí tan rápido? ¿Qué está pasando con el tiempo? Yo de verdad que, si bien febrero suele ser un mes un poco más corto por el tema de que en teoría tiene menos días, se suele ir rápido, yo siento que la velocidad a la que va este año es demasiado en ciertos momentos. Sin embargo, tengo la fe y la esperanza de que marzo va a ser un poco más suave, un poco más pausado, un poco más relajado al menos que lo que ha sido lo que va de año hasta ahora. Y hablando de pausas, siento que parte de la pausa que tomé el día de ayer, antes de estarle grabando este episodio, me hizo entrar un poquito en la temática que quiero compartirles. Me hizo reconocer, que es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, cuán lejos hemos llegado, en especial en un periodo de tiempo que, aquí me voy a poner un poco cliché con que el tiempo es relativo, pero realmente lo es, y ayer lo sentí cuando, para ponerlos en contexto, en el escritorio acá en casa, que es donde yo les grabo por los momentos, porque seguimos manifestando y proyectando ese estudio, ese espacio como más profesional. Pero en este espacio de donde yo les grabo semanalmente, es mi espacio donde grabo podcast, es mi espacio donde trabajo, es mi espacio donde veo clientes, es el espacio multifuncional para todo. Y cada tanto me da esa sensación de vamos a hacer una depuración, vamos a hacer una limpieza. Realmente es de esas cosas que yo no lo pongo en el calendario tipo, es hora del spring cleaning. Yo siento que es más como que me llama. De repente tengo un día en donde tengo el tiempo, tengo la energía, tengo la disposición y es como vamos a hacerlo. Y no estaba realmente en los planes y fue exactamente lo que sucedió el día de ayer. Y quizás para cuando vean este episodio vuelva a montar un poquito esos stories que estuve montando ayer. Pero básicamente tuve una tarde en donde estuve literalmente sacando absolutamente todo, todos los papeles, todos los documentos, todas las cositas que yo tengo en este espacio para ir también filtrando que ya no necesito, que son papeles que literalmente me pude haber deshecho de ellos hace rato, pero a lo mejor en su momento pensé que me iban a servir para algo, que son cosas que siguen siendo importantes, que son cosas que por allí no estaban como en la misma carpeta y tiene más sentido, etc. Y una de las cosas que me ocurrió en ese proceso de depuración y de limpieza y de ir filtrando, y que viene conectado con esto que les digo del tiempo y el reconocimiento, fue el darme cuenta que en un periodo de 3 años, vamos a decir del 2022 para acá, se han ido gestando, dando, haciéndose realidad muchas cosas y muchos proyectos que en su momento cuando los empecé, el momento en donde yo me encuentro ahorita se veía mucho más lejano. Era algo que yo soñaba, imaginaba, pero lo divisaba como esto no va a ocurrir hasta dentro de 5, 10, 15 años. Y ver que ha ocurrido en solo 3 años, en el contexto de fue rápido, solo 3 años, me permitió ver como, wow, mira todo lo que has podido conseguir cuando te has enfocado en ti, cuando tienes la meta clara, cuando tomas pasos constantes. Pero también fácilmente uno puede caer en la otra perspectiva de me tomó 3 años y verlo como debería haber llegado aquí más pronto. Y digo esto y volviendo al punto de que el tema es relativo, porque sobre todo ahorita que seguimos navegando un poco de esa incertidumbre y ese periodo de cambios que ya les he venido hablando desde, yo diría que desde que empezó el año, pero más específicamente desde febrero. Es importante a veces tener una perspectiva clara con el tema del tiempo y entender de que sí, es relativo, pero también un mismo periodo de tiempo, un mismo recorrido, un mismo trayecto, uno lo puede ver de dos o de varias maneras diferentes, dependiendo de la perspectiva desde donde estás observando la situación. Por ejemplo, el tema del podcast, uno de los documentos que yo encontré, fueron mis primeras notas cuando finalmente me decidí a, ok,
quiero llevar a cabo un podcast, quiero hacer esto realidad, y estaba haciendo brainstorm de el nombre y de qué necesito y los equipos y la duración y cuáles van a ser las temáticas y todo este tipo de cosas, y literalmente lo puse en lápiz y papel y tengo ese papel guardado que de nuevo se los compartí en stories el día antes de grabar este episodio. Para contexto, esto lo estoy grabando un lunes y todo este proceso de depuración ocurrió el domingo, ayer, y fue muy bonito en ese contexto ver, wow, cuán lejos he llegado en 3 años con el podcast. El permitirme reconocer y ver la evolución de un proyecto que los primeros 3 episodios llevaban la idea original de esto va a ser un podcast de 10 minutos como mucho, en audio, hasta que yo tenga el equipo o la producción para llevarlo a video. Luego de eso fue darme cuenta de que, ok, en 10 minutos no logro llegar a todo lo que quiero comunicar, entonces me voy a permitir que sean más largos, de 20. Después llegar a tener episodios de 1 hora y fue como que quizás esto es mucho. Después de un año de venirlo haciendo con un diálogo estructurado, en donde ya yo tenía mis notas y básicamente lo que estaba era leyendo, permitirme fluir y tener mis puntos principales, pero no tener un diálogo, sino permitirme realmente como fluir con ello e ir uniendo los puntos e ir practicando esa narrativa no tan estructurada. Después de un tiempo permitirme quitarme estas limitantes de necesito saber editar como una pro y tener un fondo verde que después voy a editar. Literalmente esto pasó por mi cabeza y todavía tengo el fondo verde, by the way, en donde iba a editar un fondo para que esto se viera profesional. Después fue el pensar, ok, si invierto en un estudio, aun cuando en el momento es como, no tengo la capacidad de hacer eso en este momento, y decir, ¿sabes qué? Basta, déjame grabar aquí en casa con la tablet, y es como lo he venido haciendo todo este tiempo. Después permitirme el déjame traer invitados, después permitirme el déjame llevar el podcast a un siguiente nivel y ahora co-crear en otro estado, en un estudio, episodios back to back con invitados, permitirme después dar una ponencia sobre podcasting y toda esta evolución que se ha dado en 3 años. Y en este contexto, para mí, ha sido rápido, ha sido muy... sí, no se ha sentido como que me tardé o algo, si bien puedo llegar a caer en el pude haber hecho esto antes, pero todo ocurre en el tiempo que debe ser, y muchas veces los proyectos se tardan porque nosotros tenemos también que entender el confiar en el proceso, el que podemos empezar con lo que tenemos, en que no todo va a ser perfecto a la primera. Y es muy lindo también poder ver hacia atrás desde el episodio 1 y saber como que todo esto que les vengo diciendo, y no verlo desde, ay, qué cringe, sino como que, bueno, qué loco cómo ha ido evolucionando una idea que se veía de esta manera en el primer mes de grabaciones, en el 2022, 3 meses después evolucionó, 6 meses después cambió, un año después cambió, y que siga existiendo ese cambio continuo. Y de nuevo, en este contexto, para mí el proceso fue rápido. También tenemos otro tipo de servicios o otro tipo de creaciones que curiosamente también empezaron en el 2022, unos meses luego de que sale el podcast. En contexto, ya vamos para unos 3 años también de este proyecto, que es mi compañía, a través de la cual yo brindo servicios de mentoría, de auditoría, en donde también de alguna forma se ve incluido el podcast, en donde también hago eventos presenciales, en donde también soy public speaker, y brindo todo este tipo de servicios a mi comunidad, específicamente acá en New York. Y cuando yo pienso en el hecho de que también ha existido una evolución, como se los compartí en Stories, ese año fue cuando registré oficialmente mi compañía, y desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes creativos en sus distintos proyectos, negocios, lanzamientos, poder brindarles ese acompañamiento uno a uno, poder brindarles ese apoyo, poder brindarles una nueva perspectiva, poder ayudarlos a co-crear su transformación desde dentro a nivel personal, para luego poder llevarlo a cabo externamente a nivel profesional y de negocio, darme la oportunidad de ver cómo me han invitado a ser ponente en diferentes eventos,
ver cómo también he sido invitada a co-crear espacios como un retiro el año pasado y ser una de las instructoras invitadas, el tener la oportunidad de trabajar con diferentes marcas en el ámbito del wellness, lifestyle, beauty, fashion, tener la oportunidad de tantas cosas y ver todo ese crecimiento. Y sin embargo, cuando yo me pongo a compararlo con cómo me he sentido en 3 años de hacer el podcast y ver de punto A el punto actual y sentir, wow, qué rápido y mira todo lo que hicimos en tan poco tiempo. Reconozco que con mi negocio, a pesar de que de nuevo estamos hablando más o menos de los mismos parámetros, tiempo y todo, he llegado a sentir de me falta, no he hecho tanto. Debería haber empezado esto antes, ya debería estar produciendo a este nivel, ya debería poder estar haciendo todas estas cosas. Y de nuevo, estamos hablando de proyectos similares si se quiere o que tienen ciertos puntos en común, misma cantidad de tiempo, de inversión, de energía, y en uno parecerme que he logrado tanto y en otro quizás no mucho o no tanto como yo quisiera. Y entender que todo tiene que ver con la perspectiva desde donde estamos viendo la situación. Ya en un aspecto fuera del negocio, donde también he llegado a caer un poco en esta comparación de líneas de tiempo y qué debería ya haber tenido o qué cosas se dieron muy rápido, está el tema de los papeles, por ejemplo. Yo les compartí hace una semana que tuve la fortuna de convertirme en ciudadana española. Esto es algo que, para contexto, mi abuelo paterno nació en España, luego se fue a Venezuela y a raíz de ahí pudimos después sus hijos, por el lado de mi papá, sacar sus documentos, luego también los nietos, que sería mi categoría o en el nivel en donde entro. Y por un lado, en todo ese proceso que realmente no compartí tanto en redes y fue algo que dejé como tras cámara, era el ver que muchos en mi familia lograron obtenerlo más rápido porque se encontraban allá, porque lo estaban trabajando como en conjunto y también yo sentir de que ya a ellos les llegó y a mí no. Pero después, por otro contexto, en otro lado, cuando lo comparo a otros procesos migratorios o otro tipo de documentos o identidad o nacionalidad, este se dio relativamente rápido. Entonces, a veces hasta dentro de una misma categoría, dentro de una misma situación y de un mismo contexto, podemos ver ciertas cosas como que, wow, se dio velozmente, como hay otras que dices, para cuando me toca, esto se está tardando demasiado. Y les traigo esta perspectiva porque no solo me ha permitido entender que es necesario ser un poquito compasivo con nosotros, y lo digo porque al menos en mi caso reconozco que por mucho tiempo he llegado a ser mi peor crítica y en lugar de ver esa perspectiva de mira todo lo que has logrado, mira todo lo que has conseguido, que es algo que me viene llegando de afuera, y ya vamos a tocar ese tema, muchas veces en lugar de reconocer los pasos que he dado, de reconocer las decisiones que he tomado, de reconocer todo ese avance, desde decir, ok, voy a hacer esto, a ver cómo vamos en el camino, independiente de si hemos llegado a la meta final o no, era enfocarme más en me falta, pero no he conseguido, pero todavía esto no se me ha dado, pero ya aquella persona llegó y yo no, y porque a todos les está saliendo esto y a mí no me está pasando, y qué injusto, y a veces hasta entrando y reconozco un poco en rol de víctima, que es válido, porque somos humanos y a fin de cuentas vivimos en una sociedad en donde constantemente nos estamos comparando, no solo en un nivel de nuestro entorno y de quienes nos rodeamos, pero también ahora o en los últimos años con el auge de redes sociales, en donde básicamente ya a este punto todos nos encontramos de alguna manera en redes. Así no seas un usuario activo, así no seas alguien que maneje un negocio en redes o lo utilice para promover servicios, producto o cualquier cosa, pero todos estamos allí. Y aun si no somos usuarios que constantemente estamos compartiendo contenido, comúnmente lo estamos consumiendo. Y eso yo siento que ha agregado una capa adicional de comparación, una capa adicional de ver el proceso del otro y compararlo con el propio. Cuando, y esto ya lo hemos tocado brevemente en otros episodios del podcast, lo que suele suceder en estas situaciones es que solamente estoy comparando el 5% del proceso de la otra persona porque es lo que llegan a compartir. Aun si alguien te mostrara 24/7, tipo te llevo conmigo y te voy a mostrar el paso a paso de todo lo que vengo haciendo para este proyecto, este lanzamiento, esta meta,
aún así te prometo que no vas a poder ver todo completo. Siempre va a haber alguna parte de cómo esa persona se sintió, lo que estaba atravesando emocionalmente, los pensamientos que le llegaron. Entonces es todo un proceso con el que no vamos a poder hacer la comparativa completa y lo que estamos es cayendo normalmente en compararnos con el logro de alguien más comparando nuestro camino. Entonces ni siquiera es que estamos comparando un logro con el otro, que tampoco nos invitaría a hacer eso, pero es el entender de que tú vas en un proceso en donde quieres conseguir una meta y te estás comparando con alguien que ya llegó a esa meta sin saber 100% cómo esa persona llegó ahí, qué herramientas tenía que a lo mejor tú no, qué apoyo adicional tenía que a lo mejor tú no tenías en ese momento, o todo este tipo de capas que hace que esa comparativa no sea 100% real o no te estés dando el chance de ver como que the full picture, de verlo todo completo. Y a todo esto le sumo una capa adicional que yo diría que es uno de los puntos más importantes que quería traerles el día de hoy y que ha sido un reconocimiento que yo me he dado en las últimas semanas, incluyendo en toda esta depuración de ayer, pero a la par en otras conversaciones y otras situaciones que he estado teniendo y que he estado atravesando en las últimas semanas, en los últimos meses. Y tiene que ver con lo que podemos denominar el éxito silencioso. Y con esto me refiero a esos logros que no son tangibles, que no es algo físico, no es como que te ganaste un premio, no es como que conseguiste un cliente, no es como que te pagaron un monto, sino que son esos logros que se dan internamente. Y para mí, gran parte de lo que yo estoy viviendo y navegando este año me ha hecho reconocer cuánto yo conseguí el año pasado, cuánto yo logré, cuánto yo triunfé, cuánto yo avancé, cuánto yo sané y para mí ese está siendo el logro más grande y significativo que he tenido en mucho tiempo. Porque es algo que no solo se queda contigo y uno puede decir, bueno, pero los otros logros también. Pero siento que con los otros logros es mucho más fácil como que pasar página es el, ok, ya me gané este premio, voy por el siguiente. Ok, ya conseguí este cliente, déjame buquear el siguiente. Ok, ya logré que mi ingreso regularmente, mensualmente, sea este monto, ¿cómo hago para llegar al próximo? Y si bien hay algo, en mi opinión, positivo con como que ese fueguito y esas ganas de ir por más, esa iniciativa, ese deseo de quiero seguir progresando, obteniendo, mejorando, creciendo, etcétera, suele ser algo que, de nuevo, para mí, en comparativa, dura muy poco. En cambio, cuando hablamos de esos éxitos silenciosos, de esos éxitos internos, al menos la manera como yo lo he estado interpretando y viviendo, es algo que quizás a veces ni siquiera te das cuenta cuándo fue que lo lograste. A diferencia de, como les digo, cuando les dan un premio, cuando les llega un cliente, cuando les pagan un monto, acá yo siento que es más de un día para otro, te das cuenta de, hey, he venido logrando esto que hace rato vengo trabajando y en un punto sentía que no llegaba y ahora sí llegué. He logrado el solidificar este hábito que por tanto tiempo venía trabajando y recién ahora me doy cuenta que ya tengo 3 meses haciéndolo todos los días. Hey, en esta situación que estoy atravesando, que es el ejemplo personal, me doy cuenta de que eso que me costaba hacer tanto el año pasado, poner límites, escucharme, sentir mis emociones, priorizarme, ahora ya lo estoy haciendo de manera automática. Ahora cuando hay una situación difícil enfrente de mí, en lugar de paralizarme y pretender que no estoy sintiendo nada o que no estoy atravesando esa situación, me permito pausar, me permito escucharme, me permito entender qué es lo que estoy sintiendo, me permito cuestionarme, me permito tomarme un momento. Y luego de todo este proceso de sentir, de respirar, de pausar, luego acciono de una manera más consciente. No lo hago desde la desesperación, no lo hago desde huirle a sentir, sino de que me estoy permitiendo ese proceso personal y luego de ello me permito hacer o armar una estrategia de cuáles son los pasos que puedo seguir, cuáles son las puertas que puedo tocar, cómo puedo manejar esto de una manera un poco más sostenible y un poco más sana para mí. Y si bien gran parte de este reconocimiento ha sido propio, ha venido de mí, que
comparándolo con lo que les decía antes, en donde he llegado a ser mi peor crítico, en donde me había estado enfocando por tanto tiempo en lo que falta, lo que no he logrado, lo que no he conseguido y por qué yo, ABC, ahora tener una perspectiva de, ok, quizás no he llegado allí, pero mira todas las otras cosas que sí he logrado, mira todo lo demás que he conseguido, que quizás de todos estos logros que sí tengo, me pueden servir para conseguir esta otra cosa que todavía no, que está en mis manos, que se sale de mi control. Puedo apoyarme en mi comunidad. ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Cuáles son herramientas que todavía me faltan? ¿Cuál es un conocimiento que puedo adquirir para poder acercarme más a esa meta? Y todo este tipo de cosas que vienen de una nueva perspectiva, que vienen de una nueva forma de ver las cosas, en donde ya no me autocritico tanto, sino de que me permito hacer una auditoría más que una crítica, entender que está funcionando y que no, y dónde puedo pivot, dónde puedo redireccionar para poder hacer las cosas de una manera diferente y poder llegar a ese objetivo. Y para mí, gran parte, como les digo, ha sido notar cómo mi mundo interno ha cambiado y ha sanado y ha evolucionado, cómo mi toma de decisiones ha evolucionado, cómo el poner límites ha evolucionado, cómo el ser mi prioridad ha evolucionado y cómo esto ha impactado todas las áreas de mi vida, porque no es solamente el bienestar emocional, no es solamente el bienestar mental, no es solamente el bienestar en general, es cómo incluso esto ha impactado cuando estoy navegando cambios, múltiples cambios a la vez, cuando estoy navegando incertidumbre, cuando hay que tomar una decisión un poco complicada, cuando hay que decidir de que si bien hay diferentes cosas que son importantes en este momento, la prioridad es esta y me voy a enfocar en esta y le voy a dedicar todo mi tiempo y energía a una cosa a la vez y después avanzo a las siguientes. Todo este tipo de nuevas formas de accionar, de operar, de pensar y de sentir y de ser, para mí son la victoria más grande y el éxito más grande, y mucho de esto no se refleja tan fácilmente en redes como yo decir, conseguí esta nacionalidad, conseguí este cliente, conseguí que me pagaran esto, conseguí esta oportunidad. Y no por ello deja de ser menos valioso, sino por el contrario. Siento que mientras menos uno pueda mostrar tangiblemente esa victoria, mucho más valiosa es, sobre todo porque en el 95% de los casos solamente la vas a poder ver tú y sentir tú. O quizás el porcentaje no sea el mejor, pero vamos a decir que mayormente lo vas a ver y sentir y entender tú mismo, o al menos tú primero. Y digo esto y es el otro aspecto que les quería compartir el día de hoy, entendiendo la importancia de reconocerle a otros, no solo cuando están haciendo las cosas bien, pero cuando vemos esos cambios y esa evolución. Y lo digo porque en mi caso he llegado a tener en los últimos 6 meses diferentes conversaciones con personas muy cercanas a mí, en mi círculo cero, en mi entorno más íntimo, cuya opinión para mí significa mucho, que sus palabras me llegan y que todo lo que tengan que decir para mí es súper importante, que me han llegado a decir, ni siquiera porque yo les estaba pidiendo feedback, sino porque lo sintieron en ese momento y me lo llegaron a decir, te ves más tranquila, te ves más alineada contigo, te ves más feliz, te veo como relajada, no te veo con esa carga, no te veo con ese estar accionando tan rápido todo el tiempo. Y que las personas puedan ver eso en mí, para mí significa muchísimo. Y ojo, no con esto digo que solamente nos quedemos con la validación externa, porque sí siento que los primeros que deberíamos poder validarnos, apoyarnos y reconocernos somos nosotros mismos. Pero eso no quita el hecho de que obviamente que te den esa palmadita de afuera ayude. Que alguien venga y te diga, lo estás haciendo bien, ayude. Que alguien reconozca ese cambio positivo en ti, ayude. Y me gustaría que esta señal en particular sea la invitación para todos aquellos que vean o escuchen este episodio de permitirse verbalizar esto más a menudo. Obviamente primero empezando por nosotros y como les digo, hacer ese ejercicio de reconocimiento de en donde he visto avances, en donde he visto cambios positivos, en donde he visto que he sanado, que he mejorado, así sean cosas que de afuera la gente no lo vea, pero que yo sepa que es algo que he venido trabajando y con lo que he venido lidiando, con lo que he venido luchando por tanto tiempo y finalmente llegar a ese punto en donde, aun si no lo tengo todo resuelto, pero me siento mucho más en paz, mucho más tranquila, mucho más en balance conmigo misma,
Eso es lo importante, empezar a reconocerlo en nosotros. Y a su vez, el darnos la oportunidad de hacer lo mismo para con otros. Justamente antes de grabarles este episodio, y yo siento que fue parte de lo que me impulsó a querer hablar de esto también el día de hoy, fue una conversación que tuve con una querida amiga Mariana, a quien dedico este episodio en parte, y una de las cosas que ella me comentaba es que en su momento, en el último año o en el último periodo de tiempo, la perspectiva que ella tenía sobre cómo yo estaba haciendo las cosas era de que estaba súper enfocada en lo mío y estaba logrando mis objetivos y estaba comprometida conmigo. Y eso a ella le llevó a decidir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo para mí. Yo quiero enfocarme en lo mío, trabajar en lo mío y estar para mí y priorizarme. Y cuando ella me comenta esto, que justamente sale porque yo le menciono recientemente que, hey, me alegra que te estés dando tu puesto, tu espacio, tu prioridad, poniendo límites. Y justamente le menciono que para mí era un reflejo de lo que yo estaba viviendo hace un año. Y es muy lindo ver esa retroalimentación de una persona observa que otra lo está haciendo, a la vez se inspira y eso a su vez hace que la otra persona lo reconozca en ella. Es un proceso tan bonito y tan genuino y tan orgánico que muchas veces sucede, pero pocas llegamos a comunicarlo. Y nos invito a ser un poco más verbales y expresivos cuando reconozcamos este tipo de valores de progreso y de avance en personas en nuestro entorno. No solamente quedarnos con el, bueno, pero ellos saben que lo están haciendo bien, bueno, pero ellos saben que las queremos y que son importantes para nosotros, bueno, pero ellas saben que van por buen camino. Díselo. Díselo, piensa en el hecho de que a ti también te gusta recibir esos cumplidos. Y no es que si yo no recibo los cumplidos no lo estoy haciendo bien. No, porque de nuevo, no nos estamos quedando solo en la validación externa. Pero esa validación también ayuda, en especial cuando llegan esos mensajes, de nuevo, tanto de personas muy cercanas a nosotros, como a veces también me ha llegado a pasar, de personas que aún no he tenido la oportunidad de conocer en persona, quizás nuestra única conexión es a través de redes, pero se han tomado un momento de dejarme un mensaje y agradecer por el último episodio de podcast en donde compartí algo que les llegó, el último post que monté en donde dije algo que conectó con ellos, que les inspiró a moverse de cierta manera, el mensajito de alguien que de nuevo vea esa evolución en ti, vea ese cambio, vea esa sanación. Eso es muy lindo y tiene un valor significativo y nuevamente nos invito a verbalizarlo más, a compartirlo más. Nunca sabemos o siento que muchas veces no vamos a llegar a saber el impacto que nuestras palabras pueden estar teniendo en otros. Y no solo a este punto en cuanto a verbalizar esto que les digo, pero llevándolo un poquito al contexto redes, llevándolo un poquito al contexto creación de contenido. Y por eso siento que también mi contenido se ha visto influenciado recientemente y me estoy permitiendo ser un poquito más vulnerable y hablar un poquito más de temas en donde no siempre salgo victoriosa, no siempre todo sale bien, no siempre es logro, sino esto es parte del proceso. Es el hecho de que eso puede tener un impacto positivo en alguien que vio ese post, que escuchó ese episodio de podcast, que conectó con ese story, que lo que sea que tú hayas compartido. Y era lo que necesitaban escuchar en ese momento, era el empujoncito que les faltaba, era la señal que estaban esperando, era la inspiración que estaban buscando, era ese me siento escuchado, me siento reconocido, me siento observado, me siento como que esto era para mí. Y poder tener ese impacto tan profundo y tan positivo y tan valioso en alguien, simplemente siendo nosotros mismos, permitiéndonos verbalizar más eso que estamos observando en el otro, darnos la oportunidad de compartir eso que estamos viendo en otra persona, en casos en especial donde muchas veces esa persona ni siquiera lo está viendo o reconociendo en sí mismo. Para mí, el que esta amiga me dijera eso, no es que yo no reconozco que me haya estado enfocando o que haya estado haciendo mis cosas, pero no era el feedback que esperaba, en especial en el contexto de un tiempo en donde yo siento que estaba más trabajando internamente y no tanto externamente. Y el feedback que me llegó aquí fue, te vi tan enfocada en lo tuyo y mira todo lo que habías estado logrando. Y yo no lo estaba reconociendo completamente. Entonces,
Con todo esto que les comparto el día de hoy, yo diría que las 3 señales o recordatorios más importantes que me gustaría que se lleven. Número 1 es el entender que el tiempo es relativo y lo digo sobre todo ahorita que estamos en periodos de tanto cambio y tanta incertidumbre y tanto movimiento, entender de que lo que desde una perspectiva se puede sentir como, mira todo lo que he logrado en tan poco tiempo, desde otra, hablando de exactamente la misma situación, se puede sentir como, no he hecho lo suficiente, me estoy tardando. Y es el tratar de verlo desde un poquito de objetividad, permitirnos sentir las emociones, pero después cuestionar, ok, ¿qué tan cierto es esto que yo estoy pensando? Sobre todo cuando nos vamos a la perspectiva no tan positiva, es, ok, yo siento que no he estado consiguiendo tanto en este periodo de tiempo. ¿Qué tal si nos sentamos a listar todos aquellos logros, todos los pasos dados, todo lo que sí hemos conseguido? Y a veces eso hemos conseguido no significa haber llegado a la meta final, sino el conseguir dar el paso número 1. Conseguí dar el paso de empezar, conseguí dar el paso de mandar esa propuesta, mandar ese email, tocar esa puerta. Esos también son logros. Los logros no son solo el ya tengo la empresa montada, ya estoy generando 6 cifras, ya estoy logrando todo esto. Eso buenísimo, vamos por ello. Pero también es reconocer todos los pasos importantes que hemos dado en el camino. Entonces, recordar que el tiempo es relativo y muchas veces lo estamos viendo desde una perspectiva que no es la más realista. Entonces, tener cuidado con ello. Lo segundo, entender que a veces los logros más grandes son aquellos que no son tangibles, que no estamos mostrando en redes, porque no hay algo específico, sólido que podamos mostrar como un trofeo o un cheque o un cliente, sino que son los cambios y la evolución y los logros que se están dando por dentro y no por ello son menos valiosos. Al contrario, opino que son de los más valiosos que hay y darnos la oportunidad de reconocerlos. Y por último, pero definitivamente no menos importante, el permitirnos ser más verbales, no solo a la hora de mirar hacia adentro todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos avanzado y sanado, pero también a su vez permitirnos verbalizarlo a aquellas personas en nuestro entorno, no solo cuando logran una victoria, no solo cuando llegan a la meta final, sino en cualquier momento en que veamos un paso importante que estén dando, un logro a nivel interno, como les dije, ejemplos de te veo más tranquila, te veo más en paz, te veo más alineada, te veo más enfocada, te estás priorizando, estás haciendo las cosas por ti. Buenísimo. El compartirlo y no solo quedarnos en el bueno, pero ellos lo saben, aún si lo saben. Recuérdaselos, porque así mismo tú quisieras recibir eso. Y aquí aplico un poco el concepto de, bueno, si yo quiero que hagan esto por mí, ¿por qué no lo voy a hacer por los demás? Y viceversa. Espero que este episodio les sirva como un momento de pausa intencional, de reconocimiento, de priorizarnos, de enfocarnos más en nosotros mismos, de revisar nuestras bases y aquello que nos permite balance, sobre todo cuando de afuera todo se siente tan incierto y tan cambiante, es qué tanto mis sistemas internos me están sosteniendo, qué herramientas me están ayudando, qué es aquello que me puede ayudar a identificar en dónde hay obstáculos, en dónde siento miedo, en dónde quizás no estoy accionando, en dónde quizás estoy ignorando, cómo puedo navegar este tipo de situaciones de una forma un poco más estable, un poco más tangible, un poco más alineado a mí y donde me encuentro en este momento. Para ello también les voy a dejar en la descripción de este episodio un recurso que he creado para el mes de marzo que inició el lunes, o sea, hace un par de días, si están viendo o escuchando este episodio para cuando sale el miércoles. Y es una serie de journal prompts que he creado para este mes. En parte nació porque reconozco que inicié el 2025 diciéndome voy a hacer journaling todos los días y si bien me cumplí todo enero, febrero no fue tanto. Siento que también al principio la perspectiva iba más por cumplir una meta que realmente sentarme a integrar esta herramienta en mi vida y es por ello que decidí crear una lista de diferentes prompts para navegar la incertidumbre, la toma de decisiones, para poder reforzar un poco más nuestra autoconfianza. Y si esto es algo que te interesa, puedes ir a la descripción de este episodio, en donde sea que lo estés consumiendo, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, y vas a conseguir el link para obtener este recurso.
Esto es una plantilla de Notion que pueden descargar y pueden hacerle una copia y guardarlo y editarlo a su manera, pero básicamente apenas la descarguen van a tener el acceso ya a los prompts de todos los días. Yo les invito a abrir cada uno de los días dependiendo del día en el que se encuentren y van a tener ese journal prompt que les va a ayudar, que nos va a ayudar, porque yo también voy a estar participando de ello, para navegar incertidumbre, para navegar cambios, para conectar más con nosotros mismos en este tipo de situaciones que no suelen ser tan fáciles, pero es importante reconocer que el hecho de estarlas afrontando, el hecho de estarlas viendo a la cara, el hecho de permitirnos intentar hacerlo lo mejor posible, ya es un logro significativo. Así que si algo te puede quedar de todo esto es que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de la mejor manera posible. Muchas veces vamos a navegar situaciones sin una guía o sin un set de reglas y sencillamente nos toca lanzarnos. Ya que te estés permitiendo la oportunidad de ir tras ello es algo muy valioso, así que reconócelo, reconócete. Yo aquí en este espacio te reconozco y te valoro y te aprecio y deseo que todo salga de la mejor forma posible y que sigas apostando por ti. Y agradezco nuevamente que estés compartiendo este espacio conmigo. Esto es algo que semanalmente yo les traigo a ustedes por los últimos 3 años, no solo porque es un espacio que a mí me sirve para procesar y para entender tantas cosas y para tener como un archivo audiovisual de todos estos episodios en mi vida, pero también porque, así como les comentaba antes, el brindar ese feedback a las personas ayuda. Yo siento que mucha de esta información le puede servir a alguien más, entonces, ¿por qué me la quedaría solo para mí? Espero que este episodio te sea de utilidad, de acompañamiento, de apoyo, de reconocimiento. Eres valioso, sigue adelante y gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y o ver este episodio. Y como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad en Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.